Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos aquí para una nueva actividad del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que como ustedes saben, siempre la celebramos el segundo sábado de cada mes en este local, en esta biblioteca que tan gentilmente pues, nos facilita el local. Como todos saben, el PEN Club es una organización internacional y nuestro PEN Club de Cubanos en el Exilio, Escritores Cubanos en el Exilio, es filial del PEN Internacional. Tenemos el triste privilegio de constituir el tercer PEN Club en exilio. O sea, y esa condición, triste siempre, nos las hemos ganado porque en nuestra Cuba natal existe una dictadura. Hoy en día tenemos un invitado especial. Me refiero al profesor, al dramaturgo, escritor, poeta Guillermo Arango. Guillermo Arango tiene una amplia obra, ya lo expliqué, tanto en dramaturgia como en prosa, como en poesía. Hoy él va a compartir con nosotros una conferencia que se titula La poesía como valor humano y afectivo en Fuera del Juego, de Heberto Padilla. Quiero decirles que con esta conferencia de nuestro amigo Arango, damos por concluido el ciclo que el PEN Club ha desarrollado sobre Fuera del Juego y Heberto Padilla, que lo iniciamos con Rolando Morelli en el mes de junio, que dio una conferencia magnífica también, Metáfora y esquizofrenia en la poesía cubana, dos poetas nacionales y otras evidencias. Posteriormente, en el pasado mes de agosto, tuvimos una lectura de poemas de Heberto Padilla, donde participaron Ángel Cuadra, Silvia Landa, Carla Barro, aquí presente, Chucho Herrera, José Abreu Felipe, también presente, y luego pues tuvimos un intercambio con los presentes y los exponentes. Ese intercambio lo vamos a tener hoy con nuestro invitado Guillermo Arango, que ha venido de tan lejos y tan cercano como el estado de Ohio para compartir con nosotros. Quiero darles las gracias a dos personas que están aquí con nosotros. Primero las damas, Maricel Mayor Marzán, poeta, escritora, narradora, muchas cosas más, y directora de la prestigiosa revista literaria Baquiana, y Joaquín Gálvez, poeta, patrocinador y promotor de Tertulia, que siempre nos ha apoyado y hoy está aquí con nosotros. Un día de ocio para él. Sí, no, lo triste es que él trabaja aquí y hoy vino. Pero para presentar esto, ¿quién mejor que el que ha diseñado y ha conducido y ha patrocinado estas tres actividades que yo mencioné, que es el secretario de nuestro PEN, Luis de la Paz? Muy buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción ver el resultado que se ha ido alcanzando a lo largo de estos meses con estas actividades en conmemoración por el 50 aniversario de Fuera de Juego. Como todos sabemos, Fuera de Juego fue un libro que creó la pauta de una poesía, de una rebelión literaria. Quizás fue el primer acto de rebeldía literaria realmente impreso en un concurso literario donde un jurado internacional tomó la decisión de premiarlo, aun cuando sabían que las consecuencias para ese jurado iban a ser bastante negativas. En particular, con los jurados que eran cubanos, como fue el caso de José Z. Talet, y de Lezama Lima, y había otro jurado más, también cubano, no recuerdo el nombre ahora. Eran 3 jurados de los 5 que eran cubanos y apostaron por el libro de Manuel Díaz Martínez.
Sí, que Manuel Díaz Martínez, que es el único, por cierto, de los miembros de ese jurado que aún está vivo y que vive en Islas Canarias, en España. O sea, y todos pagaron las consecuencias de la valentía de premiar un libro que sabían que de alguna manera era contestatario, que se enfrentaba al régimen y al aparato cultural castrista, pero a su vez lo estaban premiando por una calidad literaria real, sólida y contundente e indiscutible que tiene Fuera de Juego. Durante el primer evento, Rolando Morelli viajó expresamente desde Filadelfia para presentarnos una conferencia que ponía en contexto el panorama literario alrededor de la época en que condujo a Fuera de Juego. Posteriormente nos apartamos un poco del análisis y nos concentramos expresamente en la poesía, en el sentir de la poesía. Y se leyó, por las personas que nombró Albertini, se leyeron poemas de los distintos libros de Berto Padilla, no solamente de Fuera de Juego, sino de Justo Tiempo Humano y de El hombre junto al mar. También eso puso al público que ha venido siguiendo esta serie de eventos, los puso en contacto primero con el contexto histórico, después directamente con la poesía. Y hoy tenemos a Guillermo Arango, que va a venir a hablar expresamente de este libro, Fuera de Juego, y por supuesto también hará un bosquejo histórico. Para mí es una gran satisfacción presentar a Arango, al cual conocí hace unos años y hemos compartido y he podido valorar su labor, o sea, desde el punto de vista del lector, de su narrativa y de su teatro, que es lo que más conozco. Su poesía conozco poco, pero sí conozco su narrativa. Los libros de relatos, Gatuperio y El año de la pera, son dos libros que leí, comenté en su momento cuando yo escribía para Diario Las Américas, y también he leído su teatro, que son 4 libros, 4 volúmenes de teatro, donde muy probablemente hayan más de 20 obras en su totalidad, ¿no? Alrededor de 20 obras, que habla de una solidez como dramaturgo. Es curioso, yo presenté un libro de Elvira de las Casas, que es Cienfueguera, y yo estoy presentando a otra persona, a Guillermo Arango, que también es cienfueguero. O sea que los cienfuegueros me siguen. Como señaló Albertini, Guillermo Arango es poeta, narrador, ensayista y también dramaturgo. Tomó cursos de arte y filosofía y letras en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en Cuba, y de creación literaria en la Universidad Loyola, en la ciudad de Chicago, acá en los Estados Unidos. En este país donde reside desde hace muchos años y donde vive como exiliado en Ohio, se ha dedicado por muchos años a la docencia, y aunque ya está retirado oficialmente de la docencia, sigue ejerciéndola de alguna manera, lo que marca no solo el hecho de que la docencia ha sido su medio de vida, sino también que ha sido de su interés seguir activo, enseñando, educando y mostrando la literatura a sus alumnos. Como escritor ha publicado varios libros de poesía, entre los que destacan Cancionero de Jagua, Sombra de la Noche, Sorpresa de la Noche, Memoria del Corazón, 100 sonetos de amor y pena, Tribunal de Sombra y Memoria de un pasado inmediato, un título que me encanta, Memoria de un pasado inmediato. En narrativa, los libros de Gatuperio y El año de la pera, cual yo mencioné hace unos momentos, y también los 4 tomos de teatro publicados por la editorial Baquiana, que reúnen una veintena de sus obras. Lo único que aparece en su dato biográfico, que es también ensayista, no encontré ningún libro de ensayo. No, desperdigados. Están desperdigados. Hay que publicarlos todos en un tomo, y eso creo que el año próximo. Ah, pues me parece muy bien tener junto su ensayística. Así que para nosotros acá en el Pen Club es una gran satisfacción tener a Guillermo Arango para cerrar esta serie de eventos por el 50 aniversario de Fuera del Juego, y más cuando viene de un lugar tan lejos, expresamente para presentar y apoyar un evento cultural. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a Arango.
Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Albertini. ¿Me pueden oír? ¿Me pueden oír? ¿O quieren que vaya al podio? ¿Me pueden oír bien? Sí. Es que siendo un ex maestro tengo un vozarrón. Así que, pero bueno, nada. Muchas gracias por todas las atenciones. Y es en realidad un gusto y un verdadero placer y un verdadero honor participar en este homenaje a Eberto, ¿verdad? Cuyo nombre y circunstancias aún es desconocido entre muchos cubanos. En primer lugar, un saludo para todos de Belkis, con la que estuve en contacto hace unos días, y como siempre agradeciendo el que recordaran a Eberto. El ensayista Montaigne decía que un buen ensayo es un texto que va dirigido a un amigo desconocido. Con lo que quería decir es que va dirigido a personas que conocían aquel texto, ¿verdad? De lo que él iba a hablar. Y yo creo que tengo la certitud de que todos ustedes conocen Fuera del Juego. Lo han leído de una forma, lo han leído de otra, y así. Así que eso es una ventaja. Luego, para los bibliófilos, como ya Luis despejó el misterio, la edición cubana, que la pueden leer, la pueden hojear aquí, que me la dedicó Eberto, pero nada, es un detalle, ¿verdad?, interesante de poder tener esa edición. Bueno, al punto. Voy a prescindir de la introducción que lleva el ensayo destinada en general a esclarecer a Padilla y Fuera del Juego, porque ustedes todos conocen los hechos y saben lo que ha ocurrido. Si hay todavía algo que quieren conocer, los refiero a los documentos de Lourdes Casal y en la edición conmemorativa del poemario que vio la luz en 1998, publicada por Universal. Sin lugar a dudas, es un libro que irrumpió en la poesía cubana con fuerza explosiva y que puede ser, si no el libro cubano de poemas más impactantes, original e interesantes en la segunda mitad del siglo XX, sí el más controversial. Nos cabe pensar en la dialéctica negativa de Theodor Adorno, el que disertando acerca de la obra de arte nos dice que toda obra de arte, inclusive las buenas y las más afirmativas, son polémicas. Una genuina crítica consiste en una aproximación única, penetrante y recreadora a su objeto, del cual exterioriza potencialidades de vida. No es nuestro propósito ofrecer un estudio detallado del poemario, ni de abarcar en su totalidad todo el empuje lírico del autor. Nos interesa, sí, resaltar el hallazgo de los valores humanos más universales y perennes que se dibujan en los poemas. Queremos por igual reexaminar la visión poética de la realidad histórico-social que lo originó y destacar ciertas características que creemos importantes, tratando así de articular su vigencia lírica después de medio siglo. La toma de posición de los poetas frente a los problemas individuales y colectivos que se desprendieron de la Revolución Cubana y de sus consecuencias a lo largo de los años se ha manifestado en distintas formas. A menudo esta toma de posición, o si se quiere, esta voluntad de penetración de los hechos que determinaron la revolución y de las circunstancias postrevolucionarias, se muestra en el caso de la lírica en una poesía de particularísima emoción personal, autobiográfica, narrativa, y que significa a la vez una toma de conciencia de gran valor histórico, como se verá el día en que se haga el recuento final de la historia generacional literaria de estos años. Uno de los caminos fundamentales de la poesía moderna es el seguido por Whitman y Neruda,
y de igual modo por Padilla, en este tal vez su más conocido poemario. Poetas de la limpia solidaridad humana, poetas de la protesta que no tiene que llevar rotulación específica, preocupados por el destino común de todos y la condición humana definida por la esperanza que persiste frente al sufrimiento, la intolerancia y la violencia. Así, Fuera del Juego pertenece a ese privilegiado y reducido grupo de libros que unen a su mérito literario propio otros méritos de tipo histórico-social, que los convierten en hitos, si no fundamentales, sí por lo menos definidores del proceso evolutivo, en este caso, de la literatura nacional cubana. Interesa, pues, dejar constancia de una obra de excepción como esta, dentro del panorama bien probado, pero de intención diversa y calidad desigual de la poesía cubana contemporánea. No obstante, antes de adentrarnos en la claridad poética de Fuera del Juego, de su empuje sísmico, de su honestidad expresiva y también su contenido humano, debemos referirnos someramente a otro libro de Padilla, El justo tiempo humano, que data de 1962. Ya se dibujan en este primer poemario muchas de las características que van a sonar redoblantes en Fuera del Juego. Borges, en uno de esos rotundos juicios a los que nos tiene besados, ha dicho que todo poema termina siendo una elegía. Comencemos así por hablar del tono elegíaco en la poesía de Padilla, donde encontramos un gran número de exponentes, ya desde el poema Dones, que abre El justo tiempo humano, y que es tal vez uno de los mejores poemas del autor. Leemos, cito: «No te fue dado el tiempo de la gracia, no se abrieron para ti blancos papeles por llenar, no te acogieron, fuiste un niño confuso, golpeaste y protestaste en vano». Fin de cita. Estos versos van seguidos por el poema Padres e Hijos, donde encontramos a un poeta con una inquebrantable fe en la vida. Hay descripciones llenas de imágenes sensuales que nos muestran la autenticidad de un recuerdo de juventud, cuando nada ha dejado de ser aún tierra germinal. Cito: «Donde el mismo ayer sigue buscando soledades y anhelos», fin de cita. O cito: «Un asalto de sombras en los aguanes», fin de cita. Y todo, cito, «clavado siempre entre la luz y el viento». Sin de cita. Tono impulsivo y directo que se va a repetir en Fuera del Juego, donde luego encontramos, cito: «Los que se alejan siempre son los niños, sus dedos aferrados a las grandes maletas, donde las madres guardan los sueños y el horror». Fin de cita. Padilla huye de toda posible confusión con el poeta de vocación trascendental, metafísica, y hace una primera profesión de fe humanista que apunta a una dimensión social objetiva, además de la individual subjetiva, y que en ningún momento traicionará a lo largo de su poesía. Tal vez parte de la importancia del justo tiempo humano radica en su desafío verbal, en su comprensión de la dialéctica de la vida. Por todo ello, este primer libro, independientemente de sus valores poéticos autónomos, es indispensable para entender con mayor penetración toda la obra posterior. La poesía registra la huella que en el espíritu del poeta dejan los hechos, los que concretan su tiempo. Padilla siempre nos dijo que Fuera del Juego era un libro sobre historia, sobre la historia. No obstante, tal vez obsesionado con la idea de la responsabilidad del poeta, Padilla no venera la historia, sino la verdad que se afirma en ella, que es lo que le permite salvar su alma creativa. En el poema Una época para hablar nos dice, cito: «Y a nosotros, ¿qué nos sobrevivirá? Atravesados como estamos por una historia en marcha, sintiendo más devoradoramente día tras día
que el acto de escribir y el de vivir se nos confunden. Fin de cita. Pero no hemos de aventurarnos mucho en el libro, puesto que en los 2 versos iniciales del conocido poema que lo abre en tiempos difíciles, encontramos la primera justificación. Cito: aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Fin de cita. El poeta es enclavado a un nuevo mundo a través de unos tiempos difíciles en el que es absorbido por el llamado de la historia y donde tiene que ofrecerlo todo. Y lo más horrible de esos tiempos difíciles es que el poeta no encuentra escapatoria, como bien ha apuntado el profesor Eduardo Lolo en un invaluable ensayo sobre el poemario que acompaña la ya citada edición aniversario de 1998, publicada por Universal. Así, en el poema En lugar del amor, leemos, cito: siempre más allá de tus hombros es algo que ya nunca podremos evitar. Hay una lista de desaparecidos, hay una aldea destruida, hay un niño que tiembla. Fin de cita. En el poema, también los humillados, leemos nuevamente la intrusión inexorable de la historia y la arenga dolida del poeta. Cito: levántate miedoso y vuelve a tu agujero como ayer, que la historia es el golpe que debes aprender a resistir. La historia es ese sitio que nos afirma y nos desgarra. La historia es esa rata que cada noche sube la escalera. La historia es el canalla que se acuesta de un salto también con la gran puta. Fin de cita. La historia se convierte esencialmente en una pesadilla. Tengamos presente que la historia no lo es solo de los datos externos y las emociones a ellos directamente adscritas, sino también de las más trascendentales inquietudes del espíritu. El poeta le canta al hombre, pero no al hombre indiferenciado o abstracto, sino al hombre histórico, metido en sus innegables circunstancias, moldeable por el tiempo, haciéndose a sí mismo dentro de él y cara ya al destino. Debemos aclarar que es poesía testimonial, sí, pero no poesía social, en el sentido que se le suele dar al término. Una característica que vemos en Padilla es su facilidad versal y por ende, como ya hemos dicho, un dejarse ir espontáneamente en el verso impulsivo. Porque el poemario, francamente, no conversa sino aúlla, pero nunca sin perder el aliento. La verdad que en esto pueda haber no debe convertirse en tópico. Padilla era un poeta de gran riqueza expresiva y fuerza creadora, y no un ser intuitivo que escribía a ciegas. Heberto sabía muy bien por dónde andaba. Fuera del juego se lee más con los nervios que con los ojos. El poemario puede mirarse en realidad como una obra autobiográfica. El poeta nos ofrece una biografía que es evidentemente la suya propia, personal, inalienable, pero cantada, narrada de tal modo desde un ángulo histórico y con una conciencia solidaria de su condición de hombre, que adquiere valor de tipicidad, dimensión colectiva y, si se quiere, testimonio de su tiempo. Cito: nosotros que estamos viviendo en los últimos años de este siglo, deambulamos incapaces de improvisar un movimiento que no haya sido concertado. Nosotros seguimos construyendo el imperio. Es difícil construir un imperio cuando se anhela toda la inocencia del mundo. Fin de cita. Obra autobiográfica que profundiza el cauce único por el que en realidad discurre la poesía de Padilla. Su empuje cala en una forma expresiva que el poeta ha hecho por un lado de su realidad de hombre y por otro de hombre social. Lleva al verso como intuición de auténtico poeta el relato fluyente de sus tiempos existenciales y vividos. De este contraste, de esta confrontación,
surge la bien dosificada vena realista de Fuera del Juego, y de ella su contundente fuerza y empuje líricos. Es tal vez una vieja fórmula estética, esa de los contrastes, de conocida eficacia, pero de ella surge la chispa de lo afectivo, de amargura y ternura, de tristeza y amor, que nos hiere y deslumbra, que nos enriquece en experiencia, que nos llena de vida. El poeta descubre la realidad dura y cruel y, digamos, despiadada de la revolución, y el sentimiento de revuelta ante esa realidad despierta en él una nueva visión del mundo y un sentido nuevo de su misión como hombre y como escritor. Así leemos en el breve poema Poética, cito: «Di la verdad, di al menos tu verdad y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto». Fin de cita. Estos versos, en realidad, son una declaración abierta del papel que Padilla reserva para su poesía. Una bandera enarbolada contra la mentira humana, un estandarte a favor de la justicia y de la verdad. Es una confesión de poesía civil, de poesía militante, de poesía inscrita en la línea de un realismo histórico, es decir, de una realidad humana colectiva que lucha por la implantación de esa justicia, de esa verdad a la que todos los hombres tienen derecho. Estamos muy lejos, pues, de la poesía musical, de la poesía que separaba la palabra poética de las palabras de la tribu, como decía Mallarmé. Es más, en una línea opuesta, el autor ironiza en uno de los poemas finales titulado «No fue un poeta del porvenir», sobre su propia poesía, lejana del esteticismo como juego verbal, como la expresión de una trascendencia que encubre, junto con la opresión y el engaño, la incapacidad creadora, es decir, la repetición de viejas fórmulas poéticas válidas. Diríamos que es la utilización poética de la contraposición entre vida e historia por encima de un presente insatisfactorio. Así nos dice, cito: «Habló mucho de los tiempos difíciles, analizó las ruinas, pero no fue capaz de apuntalarlas». Fin de cita. Padilla no se hace ilusiones y termina el poema diciendo, cito: «No hubo nada extralógico en su lengua, envejeció de claridad, fue más directo que un objeto». Fin de cita. Por igual, en el poema que da título al libro, un poema preciso y desnudo, y que irónicamente va dedicado al autor de epitafios, Yannis Rizos, que se encontraba confinado en una cárcel de Grecia, donde Padilla terminó después en una cárcel, no en Grecia, pero bueno, leemos, cito: al poeta despídanlo, ese no tiene aquí nada que hacer, no entra en el juego, no se entusiasma, no pone en claro su mensaje, encuentra siempre algo que objetar. Fin de cita. Y en el poema «Mis amigos no deberían exigirme», nos dice desafiante, cito: «que de una vez aprendan que solo siento amor por el desobediente de los poemas sin ataduras, que están entrando en la gran marcha, donde camina el que suscribe como un buen rey al frente». Fin de cita. La voz que comienza expresando un acontecer particular se hace por igual intérprete de un hecho colectivo. En una reveladora memoria, el poeta español José Hierro nos ratifica que un poeta escribe para entenderse a sí mismo, que es la única manera de que puedan entenderlo los otros, ya que somos una porción de esos otros, y solo puede hablarse de los demás cuando se habla para uno mismo, porque hay que haber vivido entre los demás. Padilla, así, reivindica la fusión de lo individual y lo colectivo. El intento del poeta de unirse a la voz común, al clamor que pide y que clama y que suplica. La decepción, el abatimiento del hombre en la adversidad,
lucha, pájaros negros, bofetón, fugitivos, tristeza, locura, son voces que encuentran aquí su más patética expresión. El uso de frases rotundas y como sincopadas alcanza un intenso dramatismo. Es el intento del poeta de unirse a la voz común, al clamor que pide, que grita y que suplica con reiteración obsesiva. Cito: los poetas cubanos ya no sueñan, ni siquiera en la noche. Fin de cita. Cito: el hombre fatalmente condenado a su época. Fin de cita. Cito: la noche entera se la pasó gritando hasta el final. Fin de cita. Cito: ámalo, por favor, que es el herido que redacta tus proclamas. Fin de cita. Cito: te pones a gritar en el cuarto vacío. Fin de cita. Cito: nosotros somos el hedor de los grandes cadáveres. Fin de cita. Cito: se desgarraba el pobre esperando el último bofetón. Fin de cita. A través del poemario, en un mundo en crisis, el poeta ha descubierto la palabra poética en un lenguaje hasta cierto punto heroico y las realidades vivas de su tiempo. Trata de orientar su vida y su poesía hacia un fin colectivo en el que su personalidad y su misma vida se integran plenamente. Habla en su nombre, sí, pero también en el de los demás hombres, en especial en el de los que por diversas razones permanecen en un trágico silencio. Cito: de nuestra muerte no hablo, ya estamos olvidados. Hablo de lo que no habla, de los testigos mudos. Fin de cita. Hay que tener presente por igual la ideología y los símbolos de terror y del totalitarismo, entre comillas, de los que nos habla Eduardo Lolo en su ensayo, el que ya me ha referido en la edición aniversario, los que quedan nítidamente retratados en numerosos poemas. Así leemos en uno de ellos, cito: un abedul de hierro hecho a prueba de balas y de siglos, un abedul que sueña y gime, todos los muertos que hay en Rusia le suben por la savia. Fin de cita. Fuera del juego es un libro, Fuera del juego es un libro donde impera la sombra. Lo cromático está casi completamente ausente. Caso curioso, en una sociedad donde los colores y la luz imperan. Yo se lo dije a Berto en una vez. Berto, en este libro no hay color. Me miró con esa cara de como descubriera el aire frío y me dice, se cogió de hombros y me dijo: lo escribí en blanco y negro. Es lo que me dijo. Pero bueno, tenemos un mundo apagado, incoloro, y el poeta canta sabiéndose parte de un caos que lo atormenta y que le depara muy pocos momentos de felicidad. Padilla nunca cierra los ojos a la angustia y al dolor del hombre. El poemario pudiera clasificarse como una, para usar un verso de Padilla, formulación rabiosa de la vida. En el poema Los alquimistas. Es un esfuerzo cada vez más intenso y exacto de mostrarnos cómo la mirada la mirada poética cala en la realidad, la relaciona con lo humano y así revela valores fundamentales. Sin alejarnos mucho de nuestro tema, un caso que merece la atención lo encontramos en el poema La Hora, donde la muerte es aceptada como algo congénito al existir, como parte integrante de la vida misma en su más íntima vitalidad. Cito: mi hora vendrá, me llamará despacio con el zurrido ajeno de las bocas que han dicho mi nombre en todas partes. Te esperaré, hora mía entre todas las horas de la tierra. No habrá sueño o fatiga que depongan el párpado entreabierto de espiar tu señal. Siempre ha dolido mi ojo en vela. Fin de cita. Y el poema termina aferrado a la esperanza. Cito: que de algún modo sepan que no todo fue inútil, que tuvieron sentido mi impaciencia, mi canto. Fin de cita.
Hay que añadir que en este poema Padilla utiliza, no lo hace con mucha frecuencia, pero utiliza la metáfora y no la imagen, la que utiliza mucho. La hora es la muerte, con frecuencia. Nunca dicen precisamente que la hora es la muerte, sino que al hablar de la hora nos hace que nos demos cuenta de que alude al momento final, creando un espacio emotivo total, en vez de hacernos pensar en el grado de correspondencia persistente entre hora y muerte. Luego, en uno de los poemas finales del libro, La muerte de los osos de invierno, nos recalca en forma palmaria que, cito, de nuestra muerte no hablo, ya estamos olvidados, fin de cita. Nuevamente aquí la palabra, la voz, instrumento del poeta, es elemento de unión y solidaridad, de común historia y colectiva condena. No hay que arrinconar tampoco la intensa ironía corrosiva y permeable del libro, desde la primera hasta la última página. Con ella se cumple, como en toda gran poesía, la necesaria transubstantación para alcanzar valor genérico y asumir un sentimiento general, transmitiendo a la vez testimonio de una situación en la que participamos por la vía emocional. Los ejemplos son numerosísimos. Citaremos algunos. En el muy conocido poema Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad, un poema genial, leemos: lo primero, optimista; lo segundo, atildado, comedido, obediente; haber pasado todas las pruebas deportivas; y finalmente, andar, como lo hacen cada miembro, un paso al frente, 2 o 3 atrás, pero siempre aplaudiendo, fin de cita. O en el poema Para escribir en el Albion de un tirano, donde sabemos de qué y de quién está hablando, y como en un presagio acerbo nos dice, cito, protégete de los vacilantes, porque un día sabrán lo que no quieren; protégete de los balbucientes, de Juan el Gago, Pedro el Mudo, porque descubrirán un día su voz fuerte; protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejarán ponerse en pie cuando entres. Cada vez que leo este poema, me viene a la mente siempre a los versos de Antonio Machado, que dice, no sé si los conocen, tu profecía, poeta, mañana hablarán los mudos, el corazón y la piedra. Eberto está de lleno aquí estos versos en el espíritu machadiano. Por igual encontramos en el poema, dicen los viejos bardos, un amargo mensaje de rigurosa lucidez lleno de cáustica ironía hacia los poetas. Cito, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso, fin de cita. Padilla tal vez nos está diciendo que es solo a través del acto poético en que se puede encontrar una salvación, o quizás, si se quiere, en palabras del poeta Wallace Stevens, una redención. Así leemos en el poeta titulado El único poema, donde el bardo levanta la verdad insondable de su canto. Cito, entre la realidad y el imposible se bambolea el único poema. Reténlo con las manos o con las uñas o con los ojos, si es que puedes. O la respiración ansiosa, dótalo con paciencia de tu amor, que te descubra si es diestro porque es ágil, con los oídos alertas porque es sordo, con los ojos muy abiertos porque es ciego. Fin de cita. En el poema Paisajes, en cuyo sarcástico título, en vez de cantar la vitalidad y belleza del paisaje cubano, nos pone el poeta de cara a cara con la visión de un telón urbano que va, cito, descascarándose con el agua y el sol, fin de cita. Y los carteles y anuncios, cito, chisporrotean rotos bajo la lluvia, fin de cita. Es la decrepitud de un paisaje, de una sociedad que realmente está desintegrándose. Poesía narrativa de gran valor humano y afectivo es la de Fuera del Juego.
y, si se quiere, profundamente histórica. Va atravesada por la memoria punzante y dolorosa de un tiempo real, en el que el poeta inserta no solo su caso personal, sino que también y al mismo tiempo pretende y busca la dimensión generacional, el solidario sentir, pero siempre arrancando de la individualidad, única e insustituible aventura existencial. No obstante, después de haber hecho discurrir su mirada sobre la realidad de Cuba, el libro cierra con unos breves y serenos versos, algo tibios, que proyectan una firme posición encarada hacia el futuro y ofrecida a los demás. Así leemos en el poema Vámonos, cuervo, cito: vámonos a buscar sobre los rascacielos el hilo roto de la cometa de mis niños que se enredó en el trípode viejo del artillero. Fin de cita. Fuera del juego es un libro que exige una urgente e imperativa necesidad de supervivencia. Padilla nos da una poesía testimonial que es inexorable consecuencia de su época. Recordemos que la poesía es ante todo conocimiento y exploración, un rastrear dentro de sí para conocer mejor, y este poemario es testimonio de una verdad intensamente vivida. Una manera directa y profunda de enfrentarse con los valores centrales de la existencia humana. No hay aquí nada más lejano al slogan de Baudelaire, el arte por el arte. No hay aquí nada inventado ni producto de fantasía poética. La tuvo, desde luego. Cuando un poeta ha vivido y ha sido herido por un tiempo dramático, no puede encerrarse en su torre de marfil y entretenerse en oler delicadamente una flor, sino que su poesía tiene que reflejar de algún modo la realidad cáustica del momento histórico que ha vivido. Heberto, el polemista, el sazonado intelectual, el provocador de crítica y controversia, se convirtió en el poeta maldito, como Baudelaire y Rubén Darío. Era y es un poeta de gran riqueza imaginativa, y su ejemplar inspiración y el denso mundo de su expresión estuvieron siempre al servicio de su verdad de hombre y de escritor. Padilla falleció en el año 2000 y hoy puede medirse con larga vara el alcance de lo que ha significado una figura como la suya en las letras cubanas. Concluyendo nuestra exposición, estos poemas no son vana palabrería, sino algo estremecedoramente vivo. Padilla fue un hombre cuyo latido lírico, jugoso y maduro, nos alcanza y nos conmueve. Tal vez lo que le da valor poético a este libro no son tan solo el tema y la actitud que en él aparecen, sino el modo en que estos han quedado configurados. Su rasgo dominante, el empuje testimonial de un hombre, de un lugar y su historicidad, la visión de Berto y su afán lírico en refrendar las realidades centrales de una sociedad en crisis, a través de ese don creador, alcanzar significados universales. Para algunos, fuera del juego, tal vez haya perdido algo de actualidad, pero su empuje literario, su perspectiva diacrónica y el marco histórico que le dio cabida siguen aún vigentes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo que alguien... Espérese, querido amigo, espérese. Vienen ahora las preguntas. Pero yo quiero decirles que esta ha sido una conferencia magistral. Esto ha sido fantástico. Lo que ha hecho nuestro amigo Guillermo Arango, este gran intelectual, ha sido fantástico y nos sentimos orgullosos, el Pen Club se siente orgulloso de contar entre sus miembros a un intelectual, a un pensador, a un ser humano con esa fibra humana como lo es Guillermo Arango. Esta tarde ha sido maravillosa para nosotros y hemos tenido el privilegio que estas 3 conferencias se han grabado, que se terminan hoy, y aunque a ella no le guste decirlo, tengo que decirlo, que es gracias
a el apoyo que nos ha dado la doctora, nuestra querida Matilde Álvarez. Gracias a Matilde esto se ha grabado, queda en la historia. Y yo oía a Guillermo y me dio una imagen viva, porque imaginé una enorme llaga sangrante, que es la tiranía totalitaria. No vamos a ponerle nombre a esta. Sabemos a cuál nos referimos. Todas las tiranías totalitarias. Y vi la llaga sangrante de esa tiranía y vi el dedo de la poesía de Heberto Padilla hurgando en esa llaga, lastimándola, porque la maldad no puede sanar. Y como decía, creo que en la vez anterior, cuando el recital de poesía, no me recuerdo exactamente si fue Chucho Herrera o fue Ángel Cuadra, uno de ellos dos dijo: dentro de 300 años nadie se acordará de Fidel Castro, pero de Heberto Padilla y de poesía todo el mundo se va a acordar. Heberto, más allá de ser un magnífico poeta, fue un instrumento de la historia. Yo creo que, como decía nuestro amigo cuando le dijo: Heberto, tú no tienes color en tu poesía. El libro no tiene color. Bueno, ¿no? Él ni cuenta se daba. Pero ¿se sorprendió? Sí, esa cara que pone, los que han conocido a Heberto, le decía, él era así como, oh, primera noticia. La cara de primera noticia, como si no se lo subiera, y después hizo así. Lo escribió en blanco y negro, dijo. Bueno, o sea, fue un instrumento del momento, claro, un hombre dotado de sensibilidad, de poesía, pero fue un instrumento de la historia del momento que fue más allá de su vida física y de sus posibilidades como simple ser humano. Y bueno, porque yo digo todo esto porque me ha emocionado la conferencia de nuestro amigo Guillermo Arango. Así que yo creo que la palabra es de ustedes para conversar sobre el ensayo, sobre Guillermo, sobre Padilla, y hay cuestiones interesantes porque Guillermo fue amigo personal de él desde joven, desde muy joven. Abundar más quién era Heberto Padilla. Yo empiezo con esa pregunta. ¿Quién era Heberto Padilla? ¿Cómo era Heberto? Pues fíjate, cuando estuvo las veces que estuve mucho tiempo con él, él estuvo de profesor visitante en Ohio State, en la universidad, y nos veíamos a diario y cenábamos con mucha frecuencia. Y Heberto era un gran conversador, hablaba de todo y hablaba del caso Padilla, pero nunca le pregunté nada. Si él habló de eso fue porque él quiso hablar y lo trajo al tapete, ¿verdad? Pero nunca yo le pregunté nada de aquello. Y hablaba y, claro, amigos y enemigos, nombres que me reservo, casi todos han fallecido, pero quizás todavía tienen familia en Estados Unidos. ¿Quién era el verdadero amigo? ¿Quién venía a espiar? Etcétera, etcétera. Eso, nada. Y eso, Belkis, cuando escribe ella sus memorias, ella tendrá que darse el lujo de explicar todo eso. Aunque ella no se queda callada, ¿verdad? Con esto que ha pasado ahora con el libro de Néstor. Roberto Fuentes, ¿no? No se ha quedado callada, no sé si lo han visto lo que dijo ella. Así que eso se lo dejo ahí. Una cosa de Heberto, que es algo, gran poeta cubano, todo. No busquen las raíces poéticas de Heberto en la poesía cubana. Quizás alguna que otra cosa en la poesía española. La raíz poética de Heberto está en la poesía inglesa, en la poesía romántica.
era su lectura favorita. Tradujo al español en esos 10 años que estuvo ahí de traductor. Pero algunos poetas rusos también lo influenciaron mucho. Así que en eso es, no es, siempre pienso de Berto, la idea que tengo así era como Martí era universalista, ¿verdad? Su formación fue tremenda, ¿verdad? No era específicamente 100% cubana. Y él hablaba de todo eso, le fascinaba. Y la poesía también inglesa del siglo XX, hablaba de Eliot, hablaba de una lástima, yo lo conocí, que no pudo conocer a Auden, porque le fascinaba Auden también. Auden falleció en el año 73. Y sus conversaciones iban así de todo. Hablaba también de los ensayistas franceses, hablaba de algo de la poesía latinoamericana también. Eberto de verdad era un verdadero libro, ¿verdad? Dejar que hablara. Y nunca era aburrido, Así que, bueno, no sé qué más puedo decir. ¿Alguien más? Yo veía que esta Maricel asentía con la cabeza, asentía. No, es que si hablas un poquitito más alto, te podrían escuchar los caballeros acá que no se oyen. ¿Hay que hablar más alto? Yo conocí también a Padilla y coincido contigo, Guillermo, que era un gran conversador. Muy culto y sus conversaciones eran muy amenas, nunca aburría. Pero me pasó una cosa que ahora sí es lo que me llamó la atención. Y te voy a hacer la pregunta, a ver si dijiste que tú nunca le preguntaste del caso Padilla, que él hablaba del caso Padilla, pero tú nunca preguntaste. Yo tampoco nunca le pregunté. Nunca. Había como una especie de un tema tabú y uno no lo abordaba. ¿Por qué no lo haríamos? Sí, yo nunca le pregunté. Y las veces que hablamos de aquello, o que él habló de aquello, fue porque lo trajo al tapete, no porque yo le preguntara o alguien más le preguntara. Siempre tuve respeto por aquello y él habló porque hablaba. Pero se convirtió como un tema tabú, casi. Sí, no sé si le gustaba o no le gustaba, él lo trataba, cuando hablaba de ello era porque no sé si tendría necesidad o si estaba hablando de algo más y aquello salió a relucir, así que era... Bueno, yo eso tengo una explicación y más o menos, Luis, si te recuerdas, cuando Morelli inició este ciclo de estas 3 conferencias, se planteó este mismo caso y yo di mi opinión. Padilla era un cubano, Padilla era un machista, no podía escapar de eso. Hubo mucha polémica porque la gente empezó a decir no, porque se quebró, que a la primera galleta empezó a hablar, que después hubo que casar, que callarlo, que se autoinculpó. Pero eso es lógico que suceda en ese tipo de sistema. Y el ejemplo que yo puse, que cuando las purgas en los años 30 en la Unión Soviética quebraron a los viejos bolcheviques, esos bolcheviques que hicieron la revolución junto a Lenin, Trotsky, cuando Stalin no era nadie, los quebraron, los hicieron leña prácticamente. A Padilla tuvieron todo el tiempo para calibrarlo, desde que fue premiado y editado, luego censurado fuera del juego, hasta el año 71. La tapa al pomo fue el último recital que él dio en la UNIAC, que fue cuando lo prendieron. Lo calcularon bien. Y yo creo que eso no fue él como hombre, quizás, como cubano, como hombre cubano, él vivió con eso. Pero eso es insignificante frente al cisma que causó fuera del juego. Y hoy en día estamos aquí y mira cómo se ha engrandecido Padilla a través
de su poesía, y yo puedo comprender ese sufrimiento personal como hombre que él tuvo, pero esos son los avatares de luchar, de enfrentarse contra una tiranía de ese tipo. Además, Guillermo, y yo te escuchaba, Padilla se fue de él, se salió de él, fue más allá, fue el instrumento de una época, de una poesía y de una contestación que Cuba necesitaba. Así lo interpreto yo. Yo creo que Padilla está eximido de cualquier otra cosa. Bueno, lo que pasó fue que dejó de ser poeta y se convirtió en un hito. Claro. ¿Verdad? Un hito. Ya no fue fuera del juego Alberto Padilla, fue el caso Padilla, fue el hito. Y eso lo marcó de por vida, porque eso lo marcó de por vida. Pero también le reventó el sistema en el rostro. Y hoy, 50 años después, estamos hablando de eso, y ahí está esa mancha, que el régimen no se puede librar de eso, de lo que le hicieron a Padilla, de lo que le hicieron a su esposa y otros intelectuales más. Eso nadie se libra. Mucho antes, siglos antes de lo que tú dices que le pasó a Albertini y a Russo, está el ejemplo de Galileo Galilei. Galileo Galilei se retractó ante la iglesia porque lo iban a matar si no se retractaba de su teoría y de todo lo que él planteaba. Ese es el ejemplo más antiguo que yo creo que tengo, que conozco, Bueno, de retractación. no, y mira, el mismo... Para poder seguir trabajando. El mismo Boris Pasternak, que fue premio Nobel de Literatura, y creo que inspiró mucho a Padilla. Yo creo que Padilla se inspiró mucho en él también. No recogió el premio Nobel, lo rechazó, no fue por presiones y porque le dijeron que tenía que vivir fuera de Rusia si se iba. Un creador de esa naturaleza, no puedes tú circunscribirlo a su forma corpórea, a su vida física. Escapa, el pensamiento escapa, pienso yo. ¿Sabes lo que es muy interesante? Cuando se somete un poemario a un concurso, el autor no es conocido, hay que poner un lema, ¿verdad? ¿Y sabes cuál era el lema de Padilla? ¿Cuál fue el lema de Padilla? Vivir la vida no es cruzar un campo, que es un verso de Pasternak. Muy cierto. Vivir la vida no es cruzar un campo, que es un verso de Pasternak. Mi querido José, que estás tan callado hoy y otras veces no lo has estado. Sí, a ver, señora. Casualmente cogí el libro que nos trajeron hoy de... y estaba leyendo aquí al final de la contraportada que dice: lo que verdaderamente horrorizó a los intelectuales fue el tono repulsivo de su autodegradación, que el poeta exageró deliberadamente. Eberto Padilla salió malherido, pero el daño que le hizo a Fidel fue inconmensurable. Los procesos de Moscú fueron así. Aquella mancha cayó sobre el estalinismo. En los años 30 y pico, esos procesos de Moscú marcó al estalinismo y todo el mundo supo lo que era el estalinismo. Yo pienso que hay un libro que puede explicar mucho sobre este tema, quizás lo que pasaba por dentro de Padilla, y es el libro de George Edwards, Persona non grata, que se hizo muy amigo del chileno, que fue cuando no tenían todavía embajadas establecidas en Chile. Memoria non grata, sí, lo he leído, de Edwards, George Edwards, sí. Y él habló de una amistad con Padilla que lo marcó de por vida, y él entendió muchas cosas de lo que pasaba dentro de Cuba gracias al daño que estaba viviendo Padilla, que él fue testigo. Así que el que no haya leído ese libro, yo lo recomiendo, es muy interesante. Muy interesante. Ahora que hablas de George Edwards, yo estaba visitando a los Padilla en Princeton una vez y llegó el correo y dice Belkis, hay una carta de George Edwards. Y abre la carta y dicen, está buscando a ver si se le puede encontrar trabajo en los Estados Unidos.
Galvez, Joaquín, tú habías... Quería señalar sobre el caso de este libro, hasta qué punto el hecho estético supera la historia. La generación mía, que es muy lesamiana, y sabe que Padilla y Lezama tuvieron diferencias estéticas en su momento. Entonces han querido devaluar este libro, diciendo que es un libro que ha sido realizado por el derecho histórico, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto al valor estético del libro. Bueno, Lezama y Padilla hay un abismo. No. Ahí hay un abismo. A Padilla de Lezamiano no tiene ni la sombra. Bueno, por cierto, el primer ataque que se le hace a este José Lezama Lima, en época de la Revolución, se lo hace Padilla desde las páginas de Lunes de Revolución, por problemas estéticos y de muchas cuestiones. Sí, sí. Así que inclusive, sí, Eberto ha hablado de Lezama y hemos hablado de Lezama también, pero le tenía respeto porque él, como sabes, después del fiasco, Lezama fue un cero a la izquierda. Lezama lo raro. Tayet no pudo publicar nada hasta 10 años después. Cohen no regresó a Cuba. Díaz Martínez se fue a España. ¿Quién es el otro? No me acuerdo. Un periodista. No sé qué le pasó a él. Se perdió. Pero hubo una cierta reconciliación entre Padilla y Lezama con el tiempo ante el horror. O sea, teníamos diferencias estéticas, pero sin una coincidencia. En la mala memoria lo menciona Padilla, que la mirada de Lezama. Pero Fue. la diferencia estética. No. Tengo una anécdota que me contó Eberto también sobre el sepelio de Lezama, que fueron al sepelio de Lezama, y el que estaba en llantos era Virgilio Piñera. Y dice, y lo único que decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin el gordo? ¿Qué vamos a hacer ahora sin el gordo? Eso es lo que decía Virgilio. Y ellos siempre estaban fajados, Lezama y... ¿Qué vamos a hacer ahora sin el gordo? Sí, pero Lezama también era otro que, Bueno, eso también, Lezama se buscó muchas enemistades al triunfo de la revolución castrista, porque muchos de estos intelectuales jóvenes, entre ellos Padilla, por el carácter elitista que tenía la revista Orígenes, que dirigía Lezama, pues era un grupito y eran ellos siempre, y entonces eso creó mucho resentimiento. Y muchos de estos intelectuales jóvenes en aquel momento arremetieron contra los originalistas desde las páginas de Lunes de Revolución. Por supuesto que el régimen azuzaba todo eso también. Era una época en que muchos de estos jóvenes, todos encabezados por Cabrera Infante, eran revolucionarios, estaban con el sistema. Incluso todos andaban armados, todos traían pistolas, porque eso está en la historia. Luego se fueron descantando como sucedió, y el ejemplo más fehaciente, y no es literario, sino que es histórico, de alguien que rompió con el régimen porque vio la raíz, incluso cometió exceso, y fue amigo mío, y lo entrevisté muchas veces, fue el comandante Ubermato, ya me aparto. Así que en el mundo de la creación se dio esto con una hazaña feroz en esos primeros años. ¿Fue así, mi querido amigo? Sí. Usted conoce mejor que yo. Bueno, pues no lo sé. A mí lo que siempre sobre la intelectualidad cubana, lo que siempre de la época, lo que siempre me ha llamado la atención es el descubrimiento de unos inmediatamente de estar del lado correcto de la historia, y de otros pasó más tiempo y después sí, y otros que han seguido, ¿verdad? Es ese vaivén entre tú piensas que siendo intelectuales, siendo poetas, siendo todos, claro que tienen distintas ideas, pero hay una discrepancia aquí entre personas que lees y bueno, como este señor que escribe esto no se dio cuenta antes, sino 15 años después de lo que era la revolución. Porque está la condición humana, están los egos,
están las personalidades, están las apetencias inmediatas. Y un gran poeta como Padilla, a pesar de que posiblemente cuando empezó esta obra estaba atado a esas cuestiones, las trascendió. Estuvo más allá de su obra. Mira, yo lo veo así, no sé. No, sí, he tenido en la vida tres circunstancias extraordinarias de conocer a tres poetas extraordinarios también. Padilla es uno de ellos, ¿verdad? El otro es Blas de Otero, el vasco, y el otro, quizás uno de los mejores poetas en lengua inglesa, Auden, Winston Auden. Esos tres poetas, siempre que me hablaban de escribir, los tres coincidieron en lo mismo, coincidían en lo mismo. Primero, escribe lo que tengas que escribir, lo que tengas que decir. Trata de no imitar a nadie. Segundo, si lo que escribes va a ser publicado, tiene que entenderse. Si lo que escribas va a ser publicado, tiene que entenderse. Los tres, con lo mismo. Dice, si no se entiende, guárdalo como un diario, pero trata de no imitar a nadie y di lo que tienes que decir. Los tres coincidían en eso. Buenos consejos, ¿verdad? Buenos consejos. Y es interesante porque... Y a mí me da una gran tristeza de que Heberto nunca haya conocido a Auden, porque hubieran ligado muy bien. Pero bueno. Hay que recordar una cosa. Aquí Anticuadra no está presente hoy, pero en la época que los origenistas estaban en boga, en los años 50 y tal, también surgió un grupo al que perteneció Anticuadra, Rosa Núñez, que era el grupo Renuevo, y ellos se oponían totalmente a todo ese barroquismo de los origenistas. Así que también en Cuba existían sus corrientes ya desde esa época pre-revolucionaria, que ya... Renuevo surge después del año 55. Sí, pero bueno, ya finales ya. Sí. Y no tuvo esa difusión, ni tuvo un medio como Orígenes y como la revista Ciclón, que luego también era... Sí. O sea, fue un grupo que mayormente se recitaban unos a otros, a casa de Ana Rosa Núñez se reunían, pero no hubo una publicación así en concreto, aunque alguno editó poemarios. Yo no sé si, ¿cómo se llama esta que murió, que la enterraron en Cuba? No me entierren aquí, entiérrenme allá. Caramba. Pura de El Prado sí creo que editó un libro por aquella época, pero no sé si Ana Rosa llegó a editar entonces. Ellos tenían sus publicaciones, pero de escasa difusión. Pero sí había un grupo. No, sí lo había. El mundo de Origen era un mundo que abrió y cerró y que tenía como voz principal, y es la que más escogió, la de Lezama, pues es la más hermética, la más difícil, la más barroca, y generalmente los poetas y los escritores no son barrocos, son muy pocos. Entonces ven al que es barroco como un ente aparte, una cosa diferente, y si tiene cierta resonancia, como en el caso de Lezama, que nadie lo entendía, y precisamente por eso se convirtió en una persona tan admirada, porque no entiendo lo que dice, pero ahí hay algo. Y uno lo lee y dice, esto es muy enrevesado, pero hay un ritmo, hay una idea, una frase que uno interpreta de una manera. Entonces se convierte en una figura, en un mito. Y como fue también censurado, acosado, y le hicieron la vida imposible, también su nombre realzó mucho más. Pero no se va a comparar a Lezama con ningún otro poeta cubano. Lezama era un mundo aparte que abría y cerraba en el mismo. Era diferente, sí, fue algo diferente. Y además, ya que están hablando de este Lezama, yo creo que si no hubiese sido por Paradiso y la censura que sufrió, Lezama no tuviera la resonancia que tiene hoy en día.
No, y la traducción que hizo Cortázar de Paradiso. El Paradiso tuvo el cuidado de Cortázar, que admiró y se identificó mucho con su novela, con esa novela. En fin, pero el caso es Pavilla, y te agradezco, Guillermo, que hayas venido desde Cincinnati. No, es un placer. Hasta aquí, hasta la Florida, presentando esta brillante conferencia. Ha sido muy lúcida, muy abierta, muy analítica, y que con ella cerramos este siglo, que hay que recalcar que fue idea de nuestro querido amigo, el secretario del PEN, poeta, escritor Luis de la Paz. Estas 3 conferencias fueron diseñadas, fueron dirigidas, moderadas por Luis de la Paz. Pero él en su modestia se quedó sentado ahí. Yo quise que viniera para acá, pero no quise. Y a nuestro querido Guillermo Arango, muchas gracias. Ha sido una magnífica conferencia y, repito, enaltece a el PEN Club. Muchas gracias.